fotos, vamos, intrascendente. En cambio tienes a un señor que ni tan siquiera ha sido juzgado y ya se le ha condenado. Desde el punto de vista mediático, sociopolítico, está condenado. Es decir, ya nos hemos pasado por el forro. Hablo del presidente Pujol, Sí, pero sí. hablo del presidente Pujol como de cualquier otro. Es decir, ¿os acordáis de las 13 causas de Camps? 13 absoluciones. Sí. Que se O sea, dio al yo cabo de 10 tengo que años. intentar encontrar a alguien que haya sido expuesto a 13 procesos judiciales y a 13 absoluciones. El juicio mediático que se le hizo a este hombre ha sido demoledor, ha sido, pero de una apisonadora. Y luego han resultado que han sido 13 absoluciones. Pero es que nadie responde de esto, porque la vida de este señor ha quedado en cuadro. Ha tenido que dimitir de todo, se ha tenido que apartar de todo, cuando ha resultado... pues claro, te pueden absolver una vez, pero de 13, aquí hay algo más. O sea, aquel dicho que dice, piensa mal y acertarás, pero sigo diciendo lo mismo. O sea, si no somos capaces de respetar algo tan elemental que es el ejercicio de nuestros derechos civiles, y en este caso hablo de la presunción de inocencia, estamos muy mal como sociedad. Estamos fatal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a resultar? Que porque uno es jugador de un club, persona que yo te tengo que decir que desde el punto de vista futbolístico la considero, oye, extraordinario, a nivel social, a nivel personal, pero no olvidemos que este señor fue condenado. Pero en cambio, personas que ni han sido ni tan solo condenadas, no se le está dando el mismo juicio de valor, ni social, ni a ningún nivel mediático, porque es el relato político que interfiere, que se introduce y te revienta. Y te revienta, pero te revienta de una manera que no es normal. Yo escuchaba periodistas que estaban denunciando, entre ellos Vito Quiles, pero uno de tantos, que se le ponían ya a atacar a su familia, a las empresas, a la actividad de su familia que nada tenían que ver con él. Es que hemos llegado a este punto de putrefacción, donde ya me da igual, voy a ir a derribarte a ti, a todo lo que representas, a todo lo que te quiere, es hacer daño por hacer daño. Es decir, tendremos que ponerle límites a esto. Porque si no respetamos las reglas del juego, entonces ¿qué nos queda? Y luego hay otro dato que pongo encima de la mesa. Si tú me enseñas a mí a no respetar las reglas del juego, si tú me dices que el marco por el que funcionamos me lo puedo saltar, ¿con qué legitimidad me vas a decir a mí cuando yo llegue que yo lo tengo que respetar? Entonces, este juego recíproco, de que nos lo vamos saltando absolutamente todo, esto es absolutamente peligroso. La palabra que utilizo es peligrosísimo. Pero claro, también hay escenarios, y se han puesto en esta mesa, yo creo, de relieve de manera muy sólida, el caso de Ábalos, ¿no? Dices, tú un policía que está bajo investigación por el Tribunal Supremo, que se le han adoptado medidas cautelares. Pues mira, por ejemplo, si es el ejercicio de un funcionario público, un policía, pues se le suspende de empleo y sueldo y se le aparta de su ejercicio. Lo que no puede entender la sociedad es que una persona que en el Tribunal Supremo, bajo una investigación, etcétera, 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 con todo lo que va sabiendo de un instrumento que es la Guardia Civil, las unidades de investigación, las más potentes que tiene la Guardia Civil, este señor siga ejerciendo el cargo público y siga cobrando de todos los españoles. Esto es lo que la gente no entiende. Pero de eso no se corrige nada. De eso no se corrige nada. Entonces parece que hemos entrado en el terreno del todo vale, y no todo vale. No todo vale. A una persona, cuando se la juzga, se le somete, pues eso, a un procedimiento judicial con todas las garantías. Pero todas las garantías también significan las públicas. Y no me valen a mí relatos inventados, ¿me explico? O relatos convenientes. Porque poner encima de la mesa el verdadero problema que tiene la Administración de Justicia, que es la gran olvidada de las grandes administraciones. Por eso siempre hablo que vivimos en una democracia imperfecta. Porque nuestro sistema judicial no funciona, porque se ha decidido abandonarlo, porque no tiene recursos. Procedimientos judiciales que duran entre 5 y 15 años. Pero te estoy hablando de accidentes de trabajo. En Andalucía, por ejemplo, el plazo para el señalamiento de un juicio pues son de 3 a 4 años. Personas pues, que han quedado con daño catastrófico, que con la vía de los recursos y tal, pues te tiras 10 años para poderlo resolver. Si tienes que acudir al Tribunal Supremo porque están los juzgados completamente colapsados. Y cuando ya te vas a juzgados pues de áreas metropolitanas, en partidos judiciales pues muy pequeñitos, donde hay mucha rotación judicial, pues aquello ya puede ser bestial. ¿A quién beneficia eso en realidad? Al infractor. ¿Cuál es la sensación que tiene, evidentemente, el que quiere exigir una adecuada tutela judicial, una adecuada justicia para que la gente lo entienda? Pues la sensación es de fracaso total, de indefensión absoluta, de que la justicia no funciona. Una justicia tardía
No, de verdad que no es justicia. No es justicia. Pero no es que no tengamos buenos jueces, que esto hay que ponerlo encima de la mesa, ni buenos fiscales, ni buenos abogados. No. Si hay un personal extraordinario. Lo que tú no puedes recepcionar son cientos de miles de casos porque te faltan muchísimos jueces. Entonces tú cuando estás a la cola de la Unión Europea en jueces, es decir, para que la gente lo entienda, para igualarnos a la media europea, harían falta el 50% más de jueces por número de habitante. Pero de esto chimpún, de esto no se dice absolutamente nada. Porque los recursos parece que tienen que ir destinados a otras cosas. ¿Cómo? Pues meter 100 inspectores con no sé qué pastizal al mes por el tema de la vivienda, o ministerios de igualdad, pero poner el foco en aquello que realmente es, yo te digo, la garantía de que funciona adecuadamente la democracia. Esto brilla por su ausencia, por la ausencia de recursos. Y tienes el ejemplo más gráfico, que es la agencia tributaria. Repito, tenemos posiblemente la mejor o una de las mejores agencias tributarias del mundo por la cantidad de recursos que se le destinan. Los tiene todos, absolutamente todos. Fíjate, cuando tú vas a ese instrumento, a esa agencia, te atienden al momento. O sea, es decir, yo solo puedo hablar bondades del funcionamiento, de la eficacia que tiene la agencia tributaria. Pero es que la cantidad de recursos que tiene son infinitos. Pero fíjate cómo está la administración de justicia. Si es que es para echarse a llorar. Que muchas veces entran en los juzgados y a duras penas les funcionan las televisiones, que se tienen que suspender los juicios porque los internets no van, es un etc. Y personas que te llegan, pues no sé, que se van a Badajoz a celebrar un juicio y llegan, se ha tenido que suspender por un problema de la noticia. No sé, es tan surrealista que parece que hemos avanzado muchísimo, pero yo creo que hemos retrocedido. Y lo que me dice que hemos retrocedido son los tiempos. Y sobre todo la calidad. ¿De acuerdo? En los tiempos implica mucho la calidad de la justicia. Por lo tanto, de lo que hablo es de mejorar sensiblemente los recursos que se destinan a la administración de justicia, que tienen que doblarse. Fíjate lo que te digo. No es que tengan que aumentarse un 10, no. Tiene que doblarse para que tengamos un adecuado funcionamiento. Sí, de momento los que nos doblamos entre ellos somos nosotros. Y además es curioso que cuando dictaminan algo le llamen fallo. O sea que... No es sé, curioso. Es curioso, no sé, como mínimo... Además, fíjate, hemos puesto 3 casos. Hemos puesto el caso de Jordi Pujol, hemos puesto el caso de Camps y hemos puesto el caso del fiscal general. Son 3 casos realmente significativos tratados con unas diferencias en los medios muy diferentes. O sea, bueno, tú imagínate, depende del medio que cojas, el tratamiento es uno u otro. Sí, depende del color que lo miras. Entonces, hasta en eso, yo creo que el interés partidista ha contaminado el sistema. Entonces, está demasiado putrefactado todo en general y yo creo que necesitamos un saneamiento, yo te diría, de todo el sistema de arriba abajo. Por eso estamos hablando y creo que volveremos a hablar en esta mesa de esta reforma constituyente, pero que renueve todas las estructuras y que desafecte a los intereses partidistas de las instituciones y sobre todo de la vida de la gente. Pues, Kiko, apuntamos porque cambiaremos de tema. ¿Qué querías apuntar respecto a lo que estaba diciendo Daniel? No, quería comentar de que parece mentira de que haya alguien en el Poder Judicial que le interese pues dar esos tiempos en el caso Pujol. Y esa falta de respeto, porque al final el president Pujol està malalt, té una demència. Vale? Però és que un peritatge, un metge ho ha dit. O sea, es que no se'n recorda de cosas, no se acuerda de cosas, ¿no? O sea, en este momento es un tema de humanidad, ¿vale? De humanidad. Y aquí no existe este caso, ¿no? Y la verdad es que me quedo sorprendido porque vamos de que España somos humanísticos, ¿vale? Y resulta que la justicia nos implanta este término. Pero estamos seguros de esto. O sea, claro. Una cosa, ¿estamos seguros de que la defensa de Pujol no ha retrasado el procedimiento? No. O sea, es que yo, perdón, o sea, me lo paso un poco por el arco de Trajano. Para empezar, claro. La agencia tributaria trabaja como una puñetera mafia y no trabaja bien. Hacen inspecciones prospectivas, son la puñetera mafia, Daniel. Entonces, no me digas que trabajan bien porque... No, tú me estás hablando del objetivo de la agencia tributaria. Pues entonces, pero de su funcionamiento, si tú ahora te vas a la agencia tributaria esta mañana y coges hora, te van a atender. Pero como me trabajan como una mafia, pues no me vale nada. Porque yo no voy a utilizar esa terminología. Yo sí lo voy a utilizar, no pasa nada, pues ya lo hice yo. Tendrás que ir a la presentación. Entonces, como ya lo tengo... la presentación no de pasa la nada. Y que lo sepas. No, sí, a mí me da igual. Por las mañanas de verdad es cafeinado. Entonces, no, pero lo que quiero decir es que o sea, yo no desearía que la justicia
funcionase como la agencia tributaria. Que tuviese los mismos recursos, claro. El tema es que como unos se dedican a cobrar y los otros a resolver conflictos, y es lo que le interesa menos al Estado, que es resolver conflictos, lo que quiere es cobrar para poder seguir manteniendo a todo el aparato que mantiene, pues evidentemente nunca va a ser así. Pero es porque la propia concepción del Estado está mal. La propia concepción del Estado está mal. Vale. Entonces el Estado tiene que ser alguien que trabaja para nosotros, no nosotros para ellos. Es que, o sea, a día de hoy el 35% de la población está trabajando para mantener el sueldo del resto. Y no solo el sueldo de personas, digamos, mantenidas o de funcionarios, no, sino además de todas las subvenciones que se están dando por 1000 historias, incluso de los contratos públicos, de todo. Entonces, quiero decir, en ese sentido, yo entiendo a Dani cuando dices, sí, porque vas y te atienden y tal. Perfecto, pero ¿te atienden por qué? Porque pagas. Entonces, claro, como ahí no ese pagas, es el objetivo, porque hay una voluntad evidentemente política en que eso sea así. ¿Crees? Entonces, en la reflexión es la misma. ¿Crees que si no hubiera una voluntad política de tener una justicia absolutamente rápida, eficaz, el juicio del Pujol no lo podías haber resuelto en 24 meses? Yo pues creo, claro, como todo. Yo creo que si por cada procedimiento que se iniciase hubiese una parte para el Estado, seguro que iría mucho más rápido, pero como el Estado no ve un duro de los procedimientos, solo son gastos para ellos y tampoco les reporta, digamos. O sea, es decir, que la justicia funcione bien, como es un poder aparte del legislativo y del ejecutivo, pues dicen, oye, a mí que estos funcionen, ¿a mí me da votos o no? No, me da igual, porque es un poder aparte, entonces yo... ¿Esto es por qué les tengo que dar pasta? Si no, a mí no me va a revertir en que me vuelvan a votar. Entonces, claro, no les interesa. Porque no hay voluntad política. Claro, lo mismo con las ocupaciones. Es decir, el problema de las ocupaciones, al fin y al cabo, responde única y exclusivamente al fracaso mayúscula de las políticas sociales, de que hay muchísima gente con una precariedad tan intensa porque no hay vivienda social. Entonces, como eso ha sido un fracaso, lo fácil, ¿qué ha sido lo fácil? Trasladar este problema al sector de la vida real. Ellos le llaman el sector privado. Y especialmente a la persona que tiene a 1 o 2, que si se lo ocupan, pues bueno, entre ahora me parece que ya el plazo son 24 meses, 2 años para poderlo desocupar. Salía en las noticias, salía ese dato en las noticias la semana pasada. Pero no hay una voluntad política de acabar con este fenómeno. Precisamente porque lo que enmascara detrás de esta película es el fracaso absoluto, te digo absoluto, de la construcción de vivienda social. Es decir, aquí hay grandísimos colectivos que están dejados de la mano de Dios. Personas discapacitadas, madres monoparentales, el sector de los jubilados, que el que no tenga un piso en propiedad está hundido en la miseria, está en la pobreza, está en la indigencia. Entonces, en un plan que ya hace 50 años que esto se sabía, porque no que nadie me venga a mí con el rollo, esto ya se sabía que iba a pasar. Yo llevé hace 30 años el primer caso de moving de esta ciudad y ya puse encima de la mesa el problemón que habría si no éramos capaces de entender que había que hacer vivienda social por las vulnerabilidades de los colectivos que nos iban a emerger. Pero esto se lo han pasado por el forro. Entonces este fracaso se tapa, se generan enemigos que se llama piso turístico, promotor y gran tenedor, se llama esto nada más para enmascarar un fracaso total. Entonces la voluntad política va de esto, de que yo te voy tapando las cosas con los medios de comunicación afines, ¿me explico? Y soy incapaz de darte una solución efectiva. ¿Qué genera al final todo esto? Inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica lo que nos trae al final es drama y pobreza. Siempre es la misma película, ¿eh? Porque esto ya lo han explorado otras sociedades. Este tipo de funcionamientos, fíjate las consecuencias que tiene. Siga, si quieres. No, es que creo que es importante. Y vamos a cambiar de tema y hemos empalmado con la Wikipedia. No, pero creo que es importante darnos cuenta que cuando hay voluntad política y social, les interesa, las cosas van rápido. Pero usted ha dicho algo, los medios de comunicación, que precisamente estos programas que se dedican a la propaganda, que dice que la televisión es de todos, pero se dedican a blanquear o a promocionar las políticas del gobierno, nos cuesta a todos 19 millones, bueno, casi 20 millones de euros. Ah, pero es poco, ¿eh? Es poco, sí, claro, sin contamos aparte Broncano, claro. Lo que luego se pagan en productoras privadas, que eso es otra historia. Bueno, esos son los canales paralelos. Porque es que hay mucho más de 19 Pero millones. ¿saben lo que tendría que funcionar como Hacienda? Lo que tendría que funcionar como Hacienda es la seguridad social. Para evitar listas de esperas y muertes innecesarias. Eso es lo que tendría que funcionar como un reloj. Salvar vidas. Y hay gente que necesita tratamientos y como están en una fase terminal, dice que no les van a dar el presupuesto de un medicamento que necesitan porque su vida parece que no vale nada. Y estamos mandando dinero a países
que tienen problemas, pero nosotros también tenemos. Y con los debidos respetos, repatriar a la flotilla... No me había dado cuenta que había llegado usted, Noelia Rebón. La doctora Rebón. Ahora ya será el caso, ¿no? Felicitats. Hay un médico en la sala. Bueno, escucha una cosa, lo de repatriar a los de la flotilla y dejar a un pobre hombre con pancreatitis que falleciera me parece increíble, es decir... y bueno, y nosotros pagándolo, ¿eh? O sea, que quiero decir que al final yo casi prefiero, si tengo que elegir, un pobre ciudadano español ahí dejado. Pero no te preocupes, que al menos en Gaza les llegó comida. Las botellas vacías de whisky y las cajas de condones que tienen en el barco. Una cosa... Preservativos. Sí, lo único que había en el barco, arroz, preservativos y botellas de whisky vacías. Bueno, no, que las tiraban al mar para que no sirvieran. ¿Con las tres cosas a la vez se puede hacer algo? Una fiesta de puta madre. ¿Se te ocurre alguna idea? Yo qué sé. Oye, una cosa, no hemos comentado, y creo lo suficiente, el tema del fiscal general, el hecho de que a día de hoy tengamos un fiscal general condenado en España, que haya medios que estén diciendo que el hecho de que haya salido la secretaria de este señor diciendo que sí, que a ella le dictaron una nota, este señor le dictó una nota de prensa con los datos de un ciudadano particular. O sea, quiero decir, ¿qué está pasando en este país? O sea, es la cosa más gran pregunta, más kafkiana del mundo. O sea, ¿cómo se puede seguir defendiendo esto? Y cómo además a día de hoy, es que el otro día en Twitter salía un pavo diciendo, oye, si hubiese tardado la mitad en dimitir Mazón de lo que ha tardado el fiscal general, otro gallo hubiese cantado. Pero si bueno, si le acaban de condenar, ¿pero usted qué está diciendo? O sea, que no entiendo muy bien la psicosis que estamos viviendo. Además, cuando ha sido condenado y sale sin tener la sentencia, el presidente del gobierno diciendo, nosotros creemos en la inocencia del fiscal. Y es bueno, pero ¿te has leído la sentencia? Sí, y Yolanda Díaz llamando a la gente a movilizarse porque es una sentencia política. O sea, es una caricatura ya en ella misma. Pobre. Rica, ¿qué quería decir usted? Hombre, os estoy escuchando con verdadero placer y atención, pero visto desde fuera, visto de lo que yo digo siempre, aquella señora que vive en el quinto segunda no entiende nada. O sea, la justicia... El problema que se ve desde fuera, no desde los eminentes abogados que tenemos aquí, es que lo que está escrito es una atrocidad. Está escrito hace 100 años, da lo mismo robar 400 euros que 400 millones, da lo mismo. Y da lo mismo que te hagan cualquier tipo de sentencia porque, en definitiva, la más gorda que tenemos en el país, la más gorda, que lo hemos comentado más de una vez, es la cadena perpetua. Revisable. Prisión permanente revisable. ¿Cómo que revisable? La prisión permanente. ¿Cómo que puede ser revisable algo que tú acabas de decir que es permanente? Coñe, acabemos. Prisión permanente, cadenitas en los pies y a trabajar a limpiar bosques. Coño, qué tantas tonterías aquí. Le vamos a detener. Trabajos forzados, sí. Le va a romper la mesa y le voy a poner una denuncia. Ninguna objeción. Bueno. Ninguna objeción, señoría. Sí, pero date cuenta de lo que... Sí. Esto se puso encima de esta mesa. Sí, sin duda. La prisión permanente revisable para los casos de putrefacción política, de corrupción repugnante, de la gente que además trinca la pasta, se la lleva al extranjero con el tema de la mordida y valiéndose obviamente de los cargos que tienen. La aceptación que eso tuvo en las redes sociales solo puede ser calificada, yo te diría, de masiva, de ultramasiva. Fueron vídeos que superaron los millones de visualizaciones, con decenas de miles de comentarios, todos a favor. Claro. Todos a favor porque la gente está asqueada ya de este tema. Porque a mí, yo lo que me sorprende, y me sorprende de verdad, Noelia, es que la gente se sorprenda ahora del caso Koldo, del caso del no sé quién, del Ábalos, pero si llevamos casi 50 años así, año tras año, tras año, tras año, tras año. O sea, con lo cual el problema no será que no está en las caras, sino que está en el sistema. ¿Seguro? Que tenemos un sistema que desgraciadamente promueve, ¿de acuerdo?, o enmascara una corrupción, y lo que se tiene que hacer precisamente es adoptar medidas que corten de raíz este problema, como puede ser la prisión permanente revisable. Porque si no, el año que viene, el otro, en la alternancia política, nos vamos a seguir encontrando con la misma situación que llevamos 50 años. Y la única cosa que escucho para intentar, repito y reitero, enmascarar los problemas de corrupción es seguir creando agencias, más gasto público, que ya se han demostrado que son absolutamente ineficaces, absolutamente estériles. Habría que cerrarlas todas, pero de la primera a la última. Colocan gente. Pues claro, son agencias de colocación, por el amor de Dios. Por lo tanto, pon la energía donde la has de poner, donde acaba siempre todo, que es en las unidades de investigación de la policía,
¿Me explico? Y que sean, obviamente, lo que son maquinarias de persecución de esta repugnancia que ya tiene a la sociedad asqueada, la tiene ya desconectada del mundo de la política, la corrupción. ¿Pero de qué tenemos que estar los ciudadanos abriendo telediarios durante los últimos 45 años asistiendo a verdaderos espectáculos de putrefacción política? Hasta las narices ya. Porque esto no pasa en otros países de la Unión Europea. No pasa. No pasa. Entonces, oiga, tenemos un país espectacular. Un país que, gobernado de otra manera, yo te haría una pregunta, Isidro. ¿Tú crees que gobernando de otra manera podríamos tener, pues no sé, la mitad de la deuda pública? Mi opinión es que sí. Y tanto y menos. ¿Podríamos estar en pleno empleo? Mi opinión es que sí. ¿Podríamos disminuir las tasas de pobreza infantil gobernando de otra manera? Mi respuesta es radicalmente que sí. ¿Podríamos tener el 50%, bueno, perdón, el 50% de nuestras empresas siendo muchísimos más grandes de lo que son con otro tipo de gestión? Es radicalmente que sí. ¿Podemos tener el doble de vivienda y de acceso a la vivienda del que tienes a día de hoy gobernando de otra manera? Claro. La respuesta es que sí. Es decir, hay tal distancia entre el país que tenemos y el país que podríamos tener que de eso ya se ha dado cuenta la gente. Tenemos un problemón de gestión. Tú has puesto de bandera una cosa que se llama ideología. Y fíjate que todo lo que tú escuchas de los políticos es 100% ideológico. Porque de soluciones pragmáticas para resolver la vida de la gente y mejorar su calidad de vida, de eso es orfandad absoluta. Eso es indigencia política, lo que estamos viviendo a día de hoy. Por lo tanto, creo que de esa realidad ya se ha dado cuenta la gente. También se ha dado cuenta de que la gente hoy no pinta un bledo para la industria política, que son los votos, pero los ejercicios de los derechos civiles globales, comunitarios, conjuntos del pueblo, para poder pedir una del acto neutral, reitero, son huérfanos. Y, por tanto, creo que nosotros nos tenemos que abocar, de nuevo, reitero, lo pongo encima de la mesa, a una reforma constituyente de arriba a abajo. Pues sí, pues desde aquí, desde la hora vikinga, que se está convirtiendo realmente en un movimiento de vikingos y vikingas, reivindicamos ya de que estamos hasta las narices. ¿Sabes lo que son las narices? Eso por donde respiramos a veces. Si no respiramos por la boca, respiramos por la nariz. Los que nos están poniendo la mano nos tapan la boca, nos tapan la nariz y nos estamos ahogando. Y creo que el pueblo de este país se parece mucho a algo más potente y mucho mejor. Bueno, pues hemos empezado la mañanita cataclunca, Kiko. Sin pun. A Handemor de Clan de la Pradera. Bueno, pues hay una cosa que del sistema tenemos también que hablar, y ahora hablaremos de los bancos, Daniel, que forman parte de algo importante, ¿sabéis? Que es la economía, señor Rica, de usted se sabe mucho. Bueno, yo solo he transitado en un banco durante 41 años. Vale, pues eso lo tendremos en cuenta ahora para hablar. Pero con Kiko queríamos hablar de una noticia que está ahí, que nos interesa políticamente. Daremos un apunte sobre las encuestas que tenemos a Alianza Catalana, a los resultados que Silvia Oriols parece ser que se posiciona como segunda fuerza política en este país. Cataclunca. Sí, esto es una buena noticia porque entonces quiere decir que hay un cambio. Buena noticia para usted, para otros que no. Bueno, para la sociedad, porque si la sociedad dice que esta fuerza política merece estar en la segunda posición... Será por algo. No es unos cuantos amigos que se han reunido y han empezado a gritar, ¿no? Es que la sociedad catalana està dient que això no pot ser. No, jo l'he dit esto, he dit això no perquè em sembli malament. A mi la pluralitat em sembla perfecta. Miri, hasta parlo català, que hi ha gent que diu que no. Vostè és una mica de cap allà. Dic, no, jo sóc de cap aquí, però defenso que els d'aquí i els d'allà ens portem bé. Bueno, pues segueixi. No. O sea, al final las encuestas muestran lo que es un baremo, y este baremo dice que en este caso esta fuerza política que es Alianza Catalana pues la ubican en la segunda, tercera posición, empatada con Junts por Catalunya. Y esto quiere decir algo, porque si Junts por Catalunya antes había sido lo que es la primera y la segunda fuerza política, y ya resulta que está empatada con una fuerza política que es nueva en este caso, que está irrumpiendo y que solamente tiene lo que es una alcaldesa, en este caso en Ripoll, que es la Silvia Oriols, pues es que algo bien están haciendo. Y diputada, ¿vale? Y diputada, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta, y lo importante es que a nivel nacional ya están haciendo eco,
que hasta ahora escondían esta noticia aquí en nuestra propia Cataluña, ¿no? Era como el home del sac, ¿eh? No le interesaba de que saliera lo que es el nombre de Sílvia Orriols ni el nombre de Alianza Catalana. Y ahora los medios a nivel nacional dicen, oye, pues quizá no lo están haciendo tan mal, ¿no? Y entonces el problema que tenemos en este partido político es que le han puesto la etiqueta de ultraderecha. Extrema derecha independentista. Exacto, extrema derecha independentista, cuando precisamente no hace poco uno de los que forman parte de la ejecutiva de Aliança Catalana, en este caso fue Jordi Aragonès, dijo: el tema de la independència, fins que no tinguem mayoría absoluta, no lo vamos a presentar. O sea, lo que quiero decir es que a nivel autonómico hay muchos votantes que con que esto de la independencia lo bien a largo alcance, pues votan o votarán o dicen que votarán a este proyecto político que es Aliança Catalana para dar lo que es un giro a la política catalana que ahora mismo está en deriva total. ¿Queréis, antes de cambiar de tema, alguien quiere opinar? Porque yo lo de la independencia lo veo lejos y a lo mejor cuando se consiga será una república islámica. Cataluña. Yo creo que más bien nacionalista. Esperemos que no. Económicamente tendremos que pedir la independencia en otro sitio. Económicamente parece una utopía. Que económicamente parece una utopía. Bueno, pero la gente... Claro, hay que arreglar muchas cosas. Claro, Pau. Claro. En el momento... Para Pau es una utopía. ¿Y para Ramón qué es? ¿El qué? ¿La independencia? ¿Una utopía? No, sí, antes de cambiar de tema. No. Cullunadas, tú. Yo estoy muy a favor de lo que dice Kiko, muy a favor. Aunque Alianza Catalana no satisface todos mis sueños húmedos políticos en este momento. Pero, húmedos. Pero, Silvia Orriols es muy guapa. Pero se va acercando. Quiero decir que... Con las manos encima de la mesa. Yo soy... Ahora, yo tengo que decir que veo que está viniendo la época de las damas de hierro. En todas partes están proliferando estos perfiles de mujeres pues muy preparadas que son tremendamente transparentes a la hora de ofrecer su opinión política. El otro día veíamos el abrazo entre la nueva primera ministra japonesa y Giorgia Meloni. O sea, bueno, empieza a ver como una... Y tengo que decir que también me erotiza un poco el hecho de que toda esa izquierda, ¿no?, que pretendía que las mujeres fuesen tremendamente comunistas y tal, está viendo como le están pasando la mano por delante mujeres de derechas, y además de mujeres de derechas muy serias, que le están diciendo, bueno, tú quédate aquí, cariño, aquí a un lado, que ahora me toca a mí. Y al final las que están mandando son mujeres de derechas en todo el mundo. Muy bien. Bueno, lo han hecho muy bien. Yo diría que al final la izquierda hay que decir, oye, lo has hecho muy bien. Bueno, pero perdona que te interrumpa, Isidra, pero sí. Lo importante es el mensaje transparente que proyecta lo que es, en este caso, Sílvia Orriols. Sí. Es un mensaje que nosotros en una mesa estaríamos hablando, pero que no lo proyectamos, y en cambio ella es la primera política que lo dice transparentemente y además sin tapujos, y bien dicho, porque algunos dicen, no, es que parla com un capellà. Sí, parla per un capellà, però tothom està atent allà al Parlament. A mi m'agrada. Sí, el missatge és supertransparent, és una tia que es fa entendre i almenys és coherent, cosa que s'agraeix. Es como un capellà, es que s'ha de parlar bé. Es que yo esto no lo entiendo. O sea, ha llegado un punto en el que nosotros somos tertulianos, o sea, podemos hablar como nos dé la gana porque somos charlatanes. O sea, está claro, ¿no? Algunos no, pero yo me considero como tal. Pero es que una política yo entiendo que tiene que ser una persona honorable y respetable. Y que al menos hable con cierto respeto a la gente a la que pretende gobernar, porque al final volvamos a lo mismo. Es como si tú vas al Consejo General de una compañía cotizada y la gente que está allí no tienen un nivel como para que yo entienda que mi dinero está en buenas manos y mis inversiones están en buenas manos. Es que es lo mismo. Yo no sé por qué no comprendemos, perdón, un segundo, que el Estado no es exactamente lo mismo que una sociedad cotizada, pero la más grande de todas, que es el Estado. Entonces, pues se supone que si yo tengo a todo un consejo de administración de una sociedad y cuando hay la Junta General, por ejemplo, y hablan y demás, me empiezan a hablar como, no sé, como el señor Rufián, pues yo diría, pues oye, yo, ¿en qué manos tengo yo mi pasta, no? O sea, y me parece que si hay políticos que vuelven a reclamar hablar de forma seria, con un lenguaje decoroso y tal, pues me parece que es lo que debería ser, porque son nuestros servidores. Fin. Perfecto. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rique, que es un poco utópica, pero en un país hay algo importante que es la economía y eso viene gestionado mucho por los bancos, Daniel. Y entonces va en relación a una noticia que nos dará
Ari, antes de marchar, porque te marchas a las 9, ¿no? O sea, has venido solo sí, para soltar esto. Bueno, no, para escucharos y veros también. Muy bien, muy bien. Es fantástico. No, es que he pensado que Daniel quería hablar de un tema de bancario y aprovechando que tenemos a Pau Rica también, pues era un buen día para hablar de esto y digo, pues mira, vamos a hablar también de lo que quiere hablar Lari. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Claro que sí, cuando Dani, me digas. ¿qué pasa con estos bancos? Bueno, no son los de la Barrera en Villa. La banca va a tener que hacer un replanteamiento sobre su, yo te diría, esquema de riesgos en cuanto al tema de la vivienda y la promoción de vivienda. Es decir, el otro día salía un artículo en el periódico, creo que el periódico no se le puede tachar de, vamos a decir, de conservador, pero que ponía de relieve que solo se habían edificado el 14% de las viviendas de la demanda que se tenía encima de la mesa. Solo el 14% de las viviendas que se necesitaban. Es decir, que prácticamente en España no habían llegado a 100.000 viviendas, cuando tendríamos que estar por encima de las 200.000. Por encima de las 200.000 y se requiere, yo te diría ahora mismo en un plan de emergencia, que hiciéramos 700.000. No hay mano de obra ni maquinaria para hacer, pero yo creo que en las 250.000 sí que nos tendríamos que mover. El problema ahora mismo es un problema de financiación. Construir es muy caro, los promotores así te lo expresan, hay determinadas, aquí tenemos un posible, tú eres un constructor, bueno, Kiku. Hago reformas, pero soy muy humilde yo. Pero cuando hablas con clientes que son pues, promotoras y grandes promotoras y te explican los gravísimos problemas de financiación, el tema de la burocracia, el liberalizar suelo, los tiempos, las dificultades con evidentemente que tienes para la contratación, es decir, que todo se convierte en un problemón. Y si encima a eso le añades una carga fiscal que es absolutamente inasumible, o sea, prácticamente el 50% de todo lo que ves está destinado a carga impositiva, es decir, la vivienda se ha convertido en un verdadero negocio para el Estado, cuando tendríamos que estar hablando, obviamente, de la primera palanca para formar un hogar, especialmente la primera vivienda, que tendría que estar absolutamente desregulada al 100%, y especialmente para los jóvenes, o no tan jóvenes, pero los que accedan a su primera vivienda, tendríamos que estar hablando de 0 impuestos, pero esto se ha convertido en un negocio. Pero una de las primeras palancas que se tienen que mover es el tema de los bancos. ¿Qué pasó? ¿Por qué los bancos actúan de esa manera? Porque no quiere que se repita lo que pasó en el año 2008, dando créditos a personas que quizás no tenían esa solvencia, y por eso siempre estoy hablando de que es imposible, no hay ninguna posibilidad, esto que la gente lo tenga bien claro y quedará grabado, que haya una burbuja inmobiliaria. Lo que tenemos es una crisis de oferta. Crisis de oferta. Como no se construye vivienda, los precios cada vez son más elevados. Hay un déficit que es de millones de viviendas a día de hoy, por eso los precios tienen esa escalada. Por eso ahora lo que se aspira, un MIR, por ejemplo, de Barcelona, es a compartir una habitación entre 500 y 800 euros. Esto solo puede tener una calificación, y es una vergüenza. Y de esto tiene toda la responsabilidad los políticos. No la responsabilidad es de los políticos. Es tal el nivel de injerencia y de intervencionismo, es tal yo te diría, el interés en el control de los precios, de la construcción, del gran tenedor, de perseguir la riqueza, ¿me explico? Que has destrozado el parque inmobiliario. Y esto han sido decisiones políticas. La primera de ellas fue esta normativa del 30% de afectación a nuevas promociones, que se ha dejado de hacer vivienda en Barcelona. Eso ha provocado la especulación que esté en máximos históricos. Y como encima te has puesto a intervenir ya de manera, te diría, con planteamientos comunistas la ciudad de Barcelona, con la intervención de precios, de si te puedes tener más o menos viviendas, la persecución obviamente a la riqueza, la gente ha desconectado esas viviendas del parque, sí, y lógicamente ya te lo dicen todos los portales, porque estos son datos, no son opiniones, que ahora mismo evidentemente no hay oferta, y por lo tanto los precios se han ultra disparado, son precios completamente especulativos. O sea, es un desastre. Hay dos modelos, Isidro, de funcionamiento. El que sabemos que funciona, el que sabemos perfectamente que funciona, que es poner las cosas fáciles, y cuanto más fáciles haces vivienda y construcción de vivienda masiva, no hay otro. Y dos, es el planteamiento comunista, que es el que se está desplegando aquí, que es el del intervencionismo masivo, el que habla ya de la función social de la vivienda, que nos aboca obviamente a igualarnos a niveles de pobreza, pues a países del tercer mundo. Y entonces aquí los bancos, ¿qué papel deberían jugar? Abrir obviamente el crédito. Y sobre todo presionar obviamente a los gobiernos para facilitar, pero a años luz, obviamente la construcción de vivienda, y la construcción de vivienda social masiva. Social,
masiva. No, el masiva no lo olvidamos, el IVA no lo olvidamos para nada. No, claro, ellos no. Pero es que debes de... Está vacilando. Ya lo sé, pero debes de regular. Ya, claro que sí. Pero que debes de regular. Se trata de desregular. Estamos hiperregulados. Sí, no tan solo en España, sino te diría en la Unión Europea, pero especialmente en España hay una hiperregulación. Estás tan regulado por todo, hay tal nivel de injerencia e intervencionismo que lo has hundido todo. Cuando digo que lo has hundido prácticamente todo, es que estás en esos niveles, y especialmente en el de la vivienda. Y de aquí un llamamiento, obviamente, a la banca, que sabe esto infinitamente mejor que yo, que tendrá que hacer un replanteamiento más tarde o temprano, porque claro, la banca también está sometida, que cuando tú hablas con el banco y dice, Daniel, es que cada vez que yo hago una promoción, si me equivoco en una de ellas, pago las consecuencias de entre 10 y 15 promociones. Por los requisitos draconianos que nos vienen impuestos. Es decir, no pongamos solo el foco en el banco, sino en el dinero, ¿de acuerdo? Y en los organismos reguladores de esos bancos. Exacto. Que también tienen requisitos draconianos. Pero es que nosotros tenemos un problema de emergencia nacional con el tema de la vivienda, ¿eh? De emergencia nacional. Como no hay vivienda, no hay nacimientos. Y nuestra pirámide poblacional solo nos enfoca ahora mismo en una dirección, que sea que el barco nuestro navegue y se vaya directamente al fango. Ahora continuaremos hablando de esto, porque también quiero saber la opinión de Joan Pau. Pero antes de que se vaya Ariadna, ha habido sentencia, un fallo, porque esto es un follón ya para mí. Bueno, sabéis que el IRPH está muy candente en los medios de comunicación, porque precisamente el Tribunal Supremo el otro día hay mucha gente afectada, ¿eh? Sí, hay esto es dinerito, un 10% de los créditos hipotecarios que están al IRPH o estaban al IRPH. Bueno, en cualquier caso, el otro día fuimos a una conferencia del Colegio de Abogados, anteayer, que la impartía pues la magistrada del Tribunal Supremo, Raquel Blázquez, que por cierto hizo una muy buena exposición. En definitiva, vino a explicar lo que se pronuncian esas sentencias. Yo salí muy esperanzada, a modo conclusión, y para ser breve y no enrollarme, salí muy esperanzada, más que nunca. De hecho, llevamos 9 años de un estudio jurídico profundo para la defensa de estos asuntos. O sea, no es rápido. El IRPH no se gana de hoy para mañana en los tribunales. Entonces, había que empezar hace unos cuantos años, si ahora se quiere empezar a recoger esos frutos. Pero en cualquier caso, yo salí muy esperanzada, porque aquí hay IRPH para 2, 3, 4 años, hasta que quede quizá más esclarecida la interpretación que los tribunales tienen que dar. El Tribunal Supremo, en definitiva, lo que acaba de hacer, en resumen, con esas dos sentencias, es marcar un filtro y sacarse pues de encima para los próximos 3-4 años, y para poder diversificar los pagos que van a acabar llegando, porque el IRPH se va a ganar tarde o temprano, y empezarán las propuestas, como ya las hubo en 2020. Y yo, como titular de mi despacho, he visto como los recursos de casación en determinadas entidades bancarias, es decir, a las puertas del Tribunal Supremo, después de 8 años de presentar demanda, recurso de apelación y recurso extraordinario de casación, una entidad bancaria, la que más cuota de IRPH tiene en circulación, pues desistiendo de esos recursos, ha pagado a mis clientes. Entonces, yo he visto que eso ocurrió en 2020, cuando no teníamos ni Europa ni el Supremo dando instrucciones de por dónde debían ir esas demandas. Con lo cual, cuando no había respaldo, nos pactaron. Ahora que lo hay, yo estoy más esperanzada que nunca. Entonces, lo que acaban de hacer ahora es marcar una pauta y dosificar las devoluciones de cantidad que van a terminar llegando. Y dependiendo de las cantidades que hablamos de préstamos hipotecarios en circulación afectados por IRPH, pues son cantidades que valdrá la pena lucharlas, porque estamos hablando de una media entre de 20 a 40.000 euros por expediente. Entonces, tarde o temprano llegarán. El tema es cuándo y cuánto le caerá a cada uno de los afectados. Pero, en definitiva, lo que están haciendo es recuperar lo pagado de más, porque el vecino de enfrente, que tenía el mismo piso al Euribor, pagaba 400 euros menos de su recibo hipotecario. Con lo cual, bueno, pues en definitiva la lucha tiene causa y tiene razón de ser, y confío plenamente en la defensa yo. Bueno, claro, es que hablamos de mucho dinero, pero yo lo único que veo es que van ganando tiempo. Claro, tiempo. Lo que van haciendo es dosificar esa devolución. Ese flujo de dinero volviera a la gente que realmente pues sería una ayuda económica. Le están dando más tregua a la banca. También sería un problema para el Estado, a lo mejor, porque de repente la gente sería mucho dinero a devolver entre banca y Estado. Claro, lo que hacen es dar tiempo a los bancos para que vayan proponiendo pactos coherentes para cada uno de los expedientes, y el Supremo tiene intención de ir resolviendo expediente por expediente, es decir, recurso por recurso. Nosotros tenemos, no quiero dar datos ni cantidades, pero no, da igual, pero mi despacho tiene bastantes recursos de casación presentados desde el año 2019, hace más de 6 años, completamente paralizados.
y teniendo una muestra representativa importante de afectados por este tipo de interés en mi despacho, te digo que no hemos visto ni una sola resolución, solo hemos visto acuerdos de desistimiento. Entonces no sé lo que el Supremo va a resolver. Costas, los acuerdos de desistimiento les imponen las costas procesales. No, si es a favor. No, pactamos claro, un mínimo. Se pactó un mínimo en su día. Porque si no, te hablo de 20 casos, de unos cuantos, pero ya es algo. Entonces, hombre, a mí eso es lo que me dio la esperanza de seguir adelante con esos recursos. Hay una valoración de cuántos expedientes o cuántos casos se podían acoger a la reclamación. ¿Tenéis alguna estadística a nivel nacional? ¿Cómo? ¿Cuánta gente tenéis calculado que podría llegar a reclamar? Todos los afectados por IRPH tienen cauce procesal para defenderse. Están tramitadas por IRPH, están tramitadas por otros índices. Claro, pero es que el IRPH afectó pues, a un 10% de los créditos hipotecarios. Pues no sé, ¿y ya estás movido? Es la pregunta, ¿te has movido? Cuanto antes te muevas, antes cobras. Ponte en sus manos, págale. Ponte en sus manos, pagando. A él haríamos... No me digas especial. No gratis. No, gratis no. El procurador. Tú dime dónde tengo que empotrar el Baco Vikingo. Que lo encontramos. Bueno, este tema iba un poco a colación con lo que decía Daniel, porque la estructura bancaria nos afecta a la economía al día a día, porque la financiación es importante. Lo que pasó hace años fue una trampa. Deja que la población se endeude y serán más nuestros. Y luego ya les quitaremos porque no podrán pagar. Está estudiado. Y luego se va a volver a presentar cuestiones prejudiciales. O sea, esto va para largo. Volverán a cuestionarse mucha gente se morirá la y no va a poder interpretación reclamar. reciente del Supremo. Claro. Y es que, claro, fíjate, los bancos no devuelven el IRPH. ¿Qué pasó con las preferentes? Es que al final recibimos siempre los mismos. Yo me doy cuenta de que hay si lo ves desde fuera, la media de tiempo que tarda el Tribunal Supremo en reconocer algo públicamente que afecta a una gran mayoría de consumidores hipotecados en España por deuda de préstamos hipotecarios, no es menor de 9 años. Es decir, la media son 10. Las cláusulas suelo tardaron 10 años, 11 años en los tribunales en reconocerse plenamente para que no tuvieras que interponer una demanda y cobrar. Entonces, y a fecha de hoy aún siguen luchándomelo. Entonces, estamos en la audiencia provincial en muchos casos aún pendientes de cobrar cláusula suelo. Es decir, y ha tardado muchos años cuando es evidente que la cláusula suelo tenía una imposición que en caso de no cumplir unos requisitos de forma en la venta, en la comercialización del contrato, en la firma del contrato, es abusiva. Entonces, si la cláusula suelo, que es tan evidente que es abusiva, ha tardado 12 años en resolverse tranquilamente en los tribunales, el IRPH, que adolece de cuestiones jurídicas tan complejas y que además afecta a un 10% de la población y que no les apetece reconocerlo así de rápido porque comporta una media de evolución importante en cada caso, tardará lo mismo o un poco más. Entonces, tienen que tener paciencia. Jo, paciència i anar fent. Bueno, Ariadna, pues tenim paciència i esperarem. I sé que tens que marxar, no et vull retreure més temps. No, gràcies a vosaltres. Si vols quedar una miqueta més, pues quedar, Bueno, yo estoy encantada de estar aquí. Bueno, pues tú quédate todo el rato porque seguiremos hablando, pero he hablado de las preferentes, hemos hablado del IRPH. Perdonad que hoy tengo un poco de dislexia mental, no sé si es la falta de dormir o el ejercicio mental que he hecho estos días, que tengo en la mente, no estoy vocalizando como debería, disculpar. No, por favor, hay que salir a correr, Isidro. Sí, lo que vamos a leer es corriendo. Como decía Ramón el otro día, vamos a salir corriendo de este país y que se lo queden los que lo llevan tan bien y cuando lo hayan destrozado volveremos. No, mai això, mai. No, pues ¿sabes qué pasa? Sería darles la razón. Claro, vamos a plantar cara. Claro, lo que vamos a hacer es plantarles cara, porque cada vez somos más vikingos. El otro día, curiosamente, estaba en una reunión con gente que no eran muy conocidos y uno le llamó al otro, dice: vikingo, escucha. Digo, ostras, aquí hay alguno de los nuestros. Y no había nuestros, es que se está contaminando el espíritu vikingo. Y vikinga. El espíritu vikingo es O integrativa, no es que seamos machitos ni chicharulos. ¿Cómo le llaman los progresistas a los? ¿Cómo le llaman? Machirulos. Machirulos, sí. Dani, ¿tengo pinta de machirulo? No. ¿No es verdad que no? Tranquilo. No, es que me gusta, machirulo. Uy, es que me ha venido a la cabeza con lo que rima. En fin. Madre mía, es muy temprano, chicos. Sí. Para este nivel. Sí. Dios santo de mi vida, ¿qué me está pasando? ¡Ay, señor! Que me dijo la cabra y los malacotones. Bueno, un poco de humor siempre va bien. El señor Rique, que se pasó una serie, dice: vaya locutor que tenemos. Usted tiene una... No, la veu del senyor Casamajor no. El senyor Casamajor tenia un altre to, que ho feia el Cerdà. Yo no he dicho nada.
Menos mal. Chicos, el entorno de Ábalos acaba de decir esta mañana que Ábalos, José Luis, dicen, José Luis no caerá solo. Buah. Y habéis visto que ha empezado a denunciar contratos del actual Ministerio de Transportes, con lo cual se viene aquí, yo creo que nueva temporada del culebrón de la mafia socialista, que espero que nos dé muchas alegrías, porque al final creo que si Santiago Segura se hubiese puesto a hacer una nueva película de Torrente, no le hubiese salido mejor personaje que el señor José Luis Ábalos. O sea, tengamos en cuenta de que cuando aquí hablamos de colocación, esta gente estaban colocando a sus ligues. O sea, es un nivel tan alto, es decir, es un nivel de no de machirulo ya, sino de puto amo, que decía, oye, yo soy ministro, ¿qué quieres, cariño? ¿Dónde quieres trabajar? La mujer de Cerdán, la Paqui, era conocidísima en el Corte Inglés. Era la Collares 2. Con la tarjetita. Era la Collares 2. Bueno. Acordaos que muchas veces, un segundo, perdón, cuando hablan de las cosas, digamos, de la época de Franco y demás, nunca les oyes quejarse de la Collares, de la mujer de Franco que decía que no pagaba en ningún sitio. Porque, claro, siempre hay cosas que te gustan a veces del adversario o del tal, ¿no? Entonces creo que el cómic, sí. ellos creo que a esto siempre les ha gustado. Pero a mí, vuelvo a decir, tengo ganas de ver cómo acaba todo esto, porque ya dijo Aldama hace poco que iba a hacer caer el gobierno, lo dijo tal cual. Vamos a tirar ver. de la manta. Mañana declara, Aldama. Exacto, vamos a ver mañana qué pasa. La pena es no tener programa diario para no poder comentar esto cada día, porque es que montamos es una un locura. especial rápido. Es que es una locura. Y ver cómo José Luis Ábalos está diciendo, no, a mí me habéis dejado solo, pero aquí vais a caer todos. Tened en cuenta que en conversaciones que se han filtrado de la fontanera y otros fontaneros del PSOE ya empiezan a hablar de forma, digamos, en esos audios que se empiezan a filtrar, de forma completamente desacomplejada, de que es Pedro Sánchez quien está al tanto de todo y que es quien está empezando, que es quien lo mueve, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo sigo diciendo siempre lo mismo a la gente del Partido Socialista y de izquierdas en general. Cuanto más aguantéis este gobierno, más vais a tardar en volver a mandar en este país. Porque el otro día teníamos que tener el país lleno de marchas por la violencia de género y marchas por el fiscal general. No hay nadie, no ha ido nadie a estas marchas. Entonces, poco a poco, cada vez sois menos que estáis dentro de ese segmento poblacional, que no vais a tocar poder en siglos. Luego seguiremos hablando en la segunda parte de esto, porque has dicho una cosa, que es un gobierno que se van colocando, y viendo a Marlaska en la tribuna, la verdad es que un gobierno que sabe colocarse muy bien. Bueno, Dani, seguimos hablando de bancos. Ariana, ¿te marchas, te quedas? Sí, me voy a tener que ir porque son las 9:05 y tengo pues que estar en el despacho. Vamos a dispensarte, como dirían en el tribunal, y ponemos una música para despedirte y recuperamos el programa. Gracias, chicos, por venir. Ariana Ariana Serras, una gran abogada, un aplauso para ella, por traernos esa noticia a la mañana, para que muchos afectados del IRPH puedan reclamar sus derechos. Y por favor, presionen a los bancos, que hacen un trabajo a veces social, pero a veces también, fijaros cuando tuvimos que recuperar los bancos, ¿han devuelto algo de lo que se les dio para recuperar? El rescate. ¿Han devuelto algo de las preferentes? Pues si sumamos preferentes y IRPH sería un dinerito, que nos iría muy bien para compensar lo que nos toman el pelo por otro lado. Bueno, las ayudas serían solo 62.000 millones. ¿Solo? Es poquito. ¿Cuántas viviendas podemos hacer, Daniel, con 62.000 millones? Partiendo de la base que... Incontables. ¿Solucionaríamos el problema? Siempre digo lo mismo. Cada vez que hacemos una vivienda y una vivienda social, estamos solucionando un drama familiar. Esto hemos de ponerlo encima de la mesa. Yo cuando hablaba de los 600 millones, casi 600 millones de presupuesto que tiene solo un ministerio, que es el de Igualdad, si eso lo pudiéramos destinar a vivienda, pues quizás estaríamos hablando entre 6, 7, 8, 10.000 viviendas. En un mandato, pues imagínate, en un mandato. Yo te hablo de presupuestos, pues son cada año. O sea, imagínate lo que puedes llegar a hacer con un mandato. Pero creo que ha llegado el momento de poner encima de la mesa que hemos de... Pero esto ya creo que ya es cultura general, que hemos de gestionar de otra manera. Que lo que no podemos es ir aumentando las partidas de gasto público, porque cada vez nos estamos igualando más en la pobreza. El informe de Cáritas es que es demoledor. Nadie habla de él. Es aquello de déjalo allí, aquel informe que nos está hablando de que prácticamente no interesa. La mitad de la población está cerca del riesgo de exclusión social, que tienes millones en indigencia extrema. Es decir, es que es demoledor y cada día vamos peor. No es que cada día vayamos mejor,
sino es que cada día son mayores las dificultades y en vez de poner el cascabel al gato y decir, bueno, toca hacer una reforma integral de arriba abajo para... No, yo creo que lo que se está buscando ahora mismo, creo que no hay ninguna duda, son votos. Son votos incrementando el gasto, es como hacer una fiesta. O sea, yo siempre pongo por delante el cuento ese de los 3 cerditos. Es decir, tú ahora tienes un activo, lo hipotecas y nos pegamos todos un fiestón con el dinero de todos. Nos pegamos un fiestón, con una hipoteca nos hemos ido a una entidad financiera, nos ha dado dinero y en vez de coger e invertirlo pues para hacer más cosas, lo invertimos como gasto finalista, un gasto absolutamente residual, que solo responda a cuestiones ideológicas, es decir, a cuestión de votos. Pero luego todo eso habrá que pagarlo, porque lógicamente más tarde o más temprano la crisis azotará. Y cuando azote, claro, ¿qué pasará con toda esta fiesta? Todo esto va a caer. Entonces, ¿a quién le va a caer? Pues en el que esté en ese momento. Pero es que esto funciona de esta manera. Ya lo arreglará el que esté. Pero al final, cuando dices que lo arregla el que esté, ¿quién lo arreglará? Pues lo arreglarán los de siempre, el pueblo. El pueblo, que es al final el que toma y recibe, perdón, no toma, no, recibe las consecuencias de políticas nefastas como las que llevamos a día de hoy. Yo siempre también pongo encima de la mesa un ejemplo, Isidro, creo que es muy importante para que la gente entienda lo que significa nuestro crecimiento económico. Imaginémonos 27 alumnos, que vienen a responder un poquito las economías de los 27 países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? 27 alumnos. Tienes alumnos que sacan 9 y 10, tienes alumnos que sacan 8 y 9, tienes alumnos que sacan 5 y 6, ¿me explico? Pero también tienes alumnos que sacan, como nosotros estamos con el máximo desempleo en los niveles porcentuales liderando la Unión Europea, que sacamos 0 y 1. Y de repente, en nuestra economía comenzamos a sacar 2 y 3. Incluso llegamos hasta el 4, 3 y 4. Entonces te hablan y te dicen, ¡oh, fíjate! El que sacaba 9 y 10, ahora saca un 8. Saca un 8. O sea, fíjate el drama, ¿no?, que te ponen encima de la mesa de Alemania. Que está fatal, está fatal, está fatal. Está fatal con un 3% de paro, ¿eh? Pero fíjate, lo que se vende es el relato mediático que están fatal con un 3% de paro. Tú que estás por encima de las 2 cifras, claro, tú como creces, dices, comparado con el otro que decrece, lo que te venden es que tú vas muchísimo mejor suspendiendo. Con 2, 3 y 4 porque estabas en el 0 y el 1, porque estás al final, dices, bueno, con todo este crecimiento, con todo este cohete, con tal, ¿cuántos puestos has subido? Pues claro, con este crecimiento tan bestial, ninguno. Ninguno, ¿por qué? Porque tu base es nula, tu base es muy pequeña. Y como lo único que sabes hacer es intervenir el mercado con mecanismos de control, de injerencia, y lo único que haces es desgaste a la iniciativa de empleo, desgaste a la iniciativa empresarial, desgaste al activismo, porque hay muchas personas, que tienen ganas de hacer crecer sus negocios, sus empresas, que es así como se hace grande un país, haciendo crecer sus empresas y teniendo a su sociedad absolutamente educada. O sea, a mí me encantaría que hubiera una cadena de Mille Monkey Burgers. ¿Me explico? Y seguro que a Kiko le encantaría, pero seguro que tiene 50.000 problemas de licencias para la contratación de personal, por el tema de la flexibilidad, por el tema de las cargas impositivas, por el tema de las... O sea, todos son problemas. Y hay grandes emprendedores. Yo el otro día lo hablaba con una abogada extraordinaria que se llama Marta de Lucas. O sea, es una muchacha que empezó sola, intentando tirar del carro, una emprendedora nata, intentando, ya te digo, crecer, mejorar sus niveles con sus clientes, o sea, crecer. Pero claro, la vida no se lo pone fácil. La vida no se lo pone fácil. Y eso que es una abogada absolutamente extraordinaria. Pero luchas contra un sistema que es muy complejo. Necesitas infraestructuras, necesitas pues tener, pues yo qué sé, determinados espacios que no puedes localizar porque los precios están completamente disparados. Dices, tienes un abogado que es un 10 sobre 10, con niveles de satisfacción de sus clientes absolutos. Pero yo me quedo con esa voluntad de emprender y de hacer crecer los negocios, que son personas admirables y son personas que siempre digo lo mismo, son representativas de nuestro pueblo. El Mili Bonquer y la Marra sois representativos de lo que somos. Es decir, de un pueblo que quiere avanzar, pero que las palancas, que tendría que ser la política, la que te ayudara obviamente a esa trazabilidad entre la micro a que sea pequeña, la pequeña que sea mediana y la mediana que sea una gran empresa, ese relato no existe en nuestra sociedad. Nosotros hemos hecho una apuesta por la pobreza. Esto se tiene que decir. Pero hemos hecho una apuesta radical por la pobreza, que tiene su máxima expresión
cuando alguien se compra o ve un Lamborghini y llega a Paseo de Gracia y lo aparca allí. Y todo el mundo, especialmente los nuestros, se ponen allí a hacer fotos. ¿Por qué no hay de estos coches? Sí. ¿Por qué no hay? Porque tú te vas a otras sociedades, otras ciudades de la Unión Europea que está plagado de estos coches. Es intrascendente ver un Ferrari, un Lamborghini. Pero aquí no. Aquí hemos decidido igualarnos de verdad con la pobreza y estamos completamente vinculados a un sistema de pobres. Por eso cada vez hay más pobres. Porque cuando tú le metes un misil a la línea de flotación del activismo empresarial, tú hundes la sociedad, hundes la clase media, hundes aquello realmente que te sostiene las estructuras. Y esto es lo que está pasando a día de hoy. Y la gente lo ve, ¿eh? Por eso está la gente predicando un cambio. Por eso otras formaciones políticas están completamente disparadas. Pero completamente. Porque al fin y al cabo tú, repito y reitero, ¿tú qué le pides a la política? Mira, primero que no seas un estorbo. 2, que me lo pongas fácil. ¿Qué me pones fácil? El acceso a la vivienda. Facilidad. ¿Tú has visto cómo está el acceso a la vivienda? Pues es un dramático. Mejorar el empleo. No, el empleo no. Has de mejorar los salarios. El empleo ya vendrá. Los países más pobres del mundo tienen prácticamente un nivel de desempleo 0. No tienen desempleo. Argentina, que siempre se habla de Argentina. Argentina está en el 6 y el 7% de desempleo. No más. Pero el problema que tiene Argentina no es el empleo. Son los salarios. Si tú lo que tienes que mejorar es la calidad de vida. ¿Cómo? Con los salarios. Se ha disparado la bolsa del súper. Yo te diría que prácticamente entre un 20 y un 30% en un año. Y no basta ya ningún. Nadie, todos callados. Todos callados. La carne. General. Pero esa es la realidad que vive la gente. Y esa es la realidad que hay que corregir. Pero claro, como esa es una realidad que no te da votos, no está en el relato mediático. Está en el relato de aquí, de los vikingos, del movimiento vikingo. De tu relato, Isidro. Del tuyo. Sí, pero que esto es un movimiento, me explico, que representa muchísimas cosas. Que representa al autónomo. Que representa a la pequeña, a la micro, a la empresa que quiere hacer, a las políticas de esfuerzo. Coño, para que la gente no se entienda, nosotros representamos al tercer cerdito, al que se pasa la vida currando de la hostia. Pero lo que no queremos encima es que vengan y se rían de nosotros. Y encima dices, mira, tengo el tercer... Pero no es que han venido estos tíos, se han pegado una fiesta, te han echado de tu casa, te la han ocupado y encima no los puedes sacar. Es decir, es que es tan delirante las derivas que le has hecho al pobre cerdito, que has hecho, y lo he dicho en muchas ocasiones, has hecho nuggets con ellos. Tú te has pegado una barbacoa con estos tíos. Con lo que representaba el espíritu, yo te diría emprendedor, el espíritu de hacer avanzar el barco de tu país. Y te lo has cepillado. Y por eso tienes unos niveles ahora mismo de pobreza que asustan, Isidro. Pero que asustan las colas del hambre. Que la pobreza infantil, los niños, la deshumanización de la sociedad, la cantidad de gente que está tomando ansiolíticos. Pero de esto, chimpún, de esto no se dice nada. Esto lo decimos aquí. Porque cuesta mucho decir verdades como puños. Y las consecuencias que tiene decirlas. Pero no nos vamos a rendir. Somos la resistencia. Somos el movimiento vikingo. Y creo que es nuestra responsabilidad social hacer esto. La verdad es que recibimos mensajes de toda España y la verdad son alentadores. Tú lo sabes, también recibes un montón. Miles. Y llega un momento que la gente, esto de la derecha, la izquierda y los colorines, pues sabe que es, bueno, crear pues totalmente una confusión para esconder verdades que es que estamos ya hasta las narices. ¿Puedo hacer un apunte? Me parece muy interesante bueno, todo lo que no ha sé. dicho Daniel, pero te digo una cosa, de pobreza infantil, la Unión Europea, que maneja otras estadísticas diferentes de nuestro querido presidente, somos el segundo país. Solamente nos gana Bulgaria en pobreza infantil. Pero es que además, aquí en España, esto me ha gustado mucho escuchar antes a Ale Herrera, que decía tener trabajo no es sinónimo hoy en día de evitar la pobreza. Estamos en una sociedad que hay trabajadores pobres y pluriempleados, porque no llegan y aún así que tienen graves dificultades para llegar a final de mes. Es muy triste, la verdad. Joan Pau, ¿querías apuntar algo? No, bueno, simplemente podría apostillar lo que dice Noelia. Tenemos 4 millones de niños pobres, de los cuales 2 millones, la mayoría, no pueden cenar cada noche. A ver si lo entendemos bien eso. Y eso Cáritas lo deja claro. La comida caliente es la que le dan en el colegio. La que le dan en el colegio. O sea, y estamos enviando dinero, por ejemplo, a Marruecos para que proteja las fronteras. Oye, que las proteja la Guardia Civil, que para eso las tenemos. ¿O que la proteja Marruecos? O que que protejamos por nuestro lado, por nuestro lado, las fronteras. En el otro hay un agujero. Que no le estemos pagando a ellos para que las protejan por el otro lado.
Pues si, les estamos regalando me da lo coches mismo. de Ese dinero que se lo den a los presidiarios. Ese dinero que se lo den a las madres de los niños para que puedan esos niños cenar cada noche. Sí. Tenemos que dejar de hacer que los niños vayan a barracones en lugares donde hace un frío que pela, como por ejemplo en Burgos, en Soria y en esos lugares. Y continuamos sin hacerlo. Y en Valencia con la Dana hay gente. Y en Valencia con la Dana. Sí, sí. Y en Canarias con el volcán. Y tenemos 12 millones de personas en pobreza total en España. No absoluta, pero sí total. O sea, que son pobres. Como muy bien ha dicho Noelia, hemos hecho aquella categoría magnífica que son trabajadores pobres en este país. O sea, tíos que trabajan sus 8 horas y que no pueden acabar el mes. Como, bueno, la nueva clase media. Claro, y entonces el mes lo tenemos que acabar con la aportación de parte de la pensión de un pobre pensionista, con lo que estamos chafando a toda la sociedad. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel en cuanto a la pobreza en general. Lo que está promulgando los partidos de izquierda, porque los de la derecha todavía no nos han gobernado últimamente, y cuando lo hagan ya dictaminaremos cómo lo hacen, que es que se ha de repartir la riqueza. No, lo que están haciendo es igualar a todo el mundo por donde se puede, que es en la pobreza. Si es que no se puede igualar a la gente en la riqueza, o sea, que vamos a ser todos como la Mancio, de ninguna manera. Todos seremos como la vecina del quinto segunda, que no puede llenar la nevera. Eso es lo más sencillo del mundo. A ver si la izquierda aprende que para poder repartir riqueza hay que crearla. Sin no duda, se puede atacar ni a la empresa ni al autónomo, que son los que generan riqueza. Sin duda. Y son los que más riqueza, más impuestos. Y si lo hacemos al revés, pues más pobreza, ¿de dónde saquemos impuestos? Pues sí, de la baliza V16, de las gallinas... Bueno, ¿la habéis visto? ¿Habéis visto la aplicación de la baliza? El otro día salió un vídeo, no sé si, ¿alguien lo ha visto? No. Sí. Bestial. O sea, de noche. Ponían la baliza, Sí. y nuevecita, encima del coche. Pasaban por una salida de la autopista, no se veía la baliza hasta que tenías el coche ahí. O sea, no se ve nada eso. No, en los cambios de rasante de las curvas no sirve para Una nada. cosa, cuando hayan pasado 2 años de lo de la baliza y empiecen a salir los enchufes del ministerio para la colocación y venta de las balizas, vamos a flipar, ¿eh? Bueno, ya se sabe por dónde vienen los temas, ¿eh? El otro día tuvimos aquí a Luis María Pardo, de Justicia Europa. Ese tema lo tocamos en privado y nos olvidamos de comentarlo en público, pero realmente si empiezas a tirar del hilo, pero bueno, simplemente es como la lotería. Hubo un momento que no se sabía cómo recaudar más impuestos y se inventó la lotería para coger dinero para el Estado. Bueno, pues en este caso tenemos, pues ahora vamos a ver, ahora las gallinas, le vamos a cobrar 80 euros por las gallinas, ahora viene la gripe aviar, ahora viene la baliza, y al final ese poquito de dinero que nos queda después de pagar el IVA, después de pagar el IRPF y todo eso, pues dice, ¿qué nos podemos inventar para continuar inventando excusas para sacarles dinero a esta granja de humanos que estamos exprimiendo? Pues creo que tenemos el mejor grupo de políticos del mundo para inventar impuestos. El mejor. No tenemos ninguno. No hay ninguno que nos supere. Ninguno, ¿eh? Si estuviéramos en Francia, iremos sacando ya del museo la guillotina. Es que el tema son las tragaderas del pueblo, que no lo acabo de entender. O sea, ¿por qué tenemos las tragaderas tan inmensas? Somos buena gente, somos tontos. Sí, no lo entiendo. O unos vagos de no, remate. Vagos no. Estamos acomodados en el día a día. Estamos mal organizados. Daniel, ¿por qué no reaccionamos? Bueno, porque estamos hiperestimulados. Es decir, ya no nos afecta nada. Cada día estás con noticias que son absolutamente espeluznantes, deshumanizadas, y por eso estamos perdiendo algo que para mí es lo más esencial, que es la ética. La ética se ha abandonado. Y se ha abandonado precisamente desde el liderazgo, viendo espectáculos que son absolutamente vergonzosos. Chornoso. Pero pero claro, es que es una detrás de... Llevamos 50 años así. Entonces, lo que se pretende desde la política, porque parece que es más productivo no cambiar el sistema, me explico, a cambio de tener una sociedad que esté completamente pervertida y confundida, con niveles de ansiolíticos que es lo nunca visto. Pero es que la sociedad está harta. De verdad, tú sales a la calle y comienzas a hablar de política y la gente te mira de una manera que es una vergüenza. Uy. Entonces, yo el único mensaje, y de verdad, que me gustaría que calaran las personas, es que cuando estamos hablando de asesores, cuando estamos hablando de crear estos 100 inspectores nuevos y de todo este dispendio de gasto, que esto lo pagas tú, campeón. Que esto lo pagas tú con tu dinero. Que ese dinero es tuyo también. Que aunque tú representes el 0,0 no sé cuánto, ¿me explico?
también lo pagas tú. Y que gestionando de otra manera se pueden destinar esos recursos a hacer un montón de cosas distintas que sí responden a los problemas reales de la gente. Es que eso es fundamental, que pongamos eso encima de la mesa. Porque parece que con el dinero público, con el dinero de todos, se puede aquí hacer lo que te venga en gana. Y eso no es así, creando ministerios y creando cosas. Pero ¿dónde está la eficiencia? ¿Pero dónde está el liderazgo? Pero si no hay. Por eso estamos tan mal. Porque las personas que deberían ponerse al frente de los puestos de gran responsabilidad pública tienen una orfandad en sus trayectorias que son absolutas. Es como si me dijeras a mí, Daniel, ¿por qué no te pones a entrenar al mejor equipo a uno de los mejores equipos de fútbol del mundo? Pues porque no tengo ni la más remota idea de hacer eso. Bueno, pero no te preocupes, te cojo 3 o 4 asesores. Total, si pagan ellos. ¿Cómo que pagan ellos? Porque esto va de esta manera. Entonces tampoco existe una responsabilidad, te diría, humana, humanista. Las políticas humanistas han fracasado en este país, por completo. Son más importantes ahora las ideologías que el interés de la gente. Es decir, una propuesta que sea extraordinaria, y pongo un ejemplo, que nazca de la CUP o que nazca de Vox, determinadas formaciones políticas no la pueden aceptar simplemente por el origen que tienen. Por eso digo que nos ha devorado las cuestiones ideológicas. Pues, oye, perdona, pero es que esta iniciativa va a ser cojonuda para la gente, para las personas. Esto va a mejorar la calidad de... Da igual, pero es que viene de estos. Con lo cual es lo que siempre digo, el interés ideológico, el interés partidista está muy por encima del interés de la gente. Y esto lo tenemos que reventar. Y esto lo tienes que acabar. Y esto me lo he escuchado muchísimas veces. Es como esta propuesta viene de yo no la puedo aceptar, porque imagínate los votos que le daría, la popularidad que le diga. Pero oye, pero si esto es para mejorar la vida de los demás, ya, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, aquí lo importante son las sillas, los votos y el seguir con un sistema que ya nos hemos dado cuenta al pueblo que no funciona. Porque el sistema no funciona. Y lo tienes clarísimo con la deuda pública, con los niveles de pobreza, con la haciendo aguas los servicios públicos, la sanidad, los tiempos de la justicia. Pues si es que lo ves todo. El problema de las infraestructuras, entrar en Barcelona, que es un auténtico drama. Luego el tema de la delincuencia, que tendremos que hablar también de la delincuencia y del tema de la inmigración, que me tachaban de loco. Han salido los datos y me quedé corto, hombre. Sí, me quedé corto con el tema de la realidad, al final, se te acaba imponiendo. Bueno, la realidad, y tenemos que agradecer a los cuerpos de la Fuerza del Estado, que los datos que se estaban enmascarando, al final... Tanto la Ertzaintza como los Mossos de Escuadra han empezado a sacar los verdaderos números la realidad. Que estaban bloqueados por el Ministerio del Interior. ¿Vale? Luego me gustaría saber a los animalistas dónde están, porque los perros de la Brigada Antidroga están encerrados en jaulas y maltratados. Por favor, préstenle atención porque están encerrados. Unos medios que han costado dinero y además son seres sensibles. ¿Dónde están? Pues porque quieren que haya droga, que es otro negocio en paralelo. Por favor, empecemos a ser sensatos. Daniel, tenemos razones para estar cabreados. Y has utilizado una expresión, pero aquí con sentido, que el otro día pues, que lo decía Belarra, hay que reventar a la derecha. ¿Pero qué democracia es esta que hay que reventar a la derecha? Y si os reventamos nosotros a vosotros, ¿verdad que no sería democracia? Serías facha y serías un machista. No, entonces, por favor, entremos en un diálogo intelectual y justo para la sociedad, porque así no vamos a ningún sitio. Es terrible lo que estamos viviendo. Hasta las narices ya del rollo de la izquierda y la derecha. Y de todo este percal de confrontación, que solo saben hablar de eso, de las izquierdas y las derechas, pero de resolver realmente los problemas, de crear empleo de calidad, de hacer que las empresas este sí que es un desafío. Esto sí que es para decir, esto es un desafío, hacer que las empresas crezcan para mejorar la calidad de vida de la gente, hacer vivienda social masiva. ¿Me explico? Esto sí es pero para eso necesitas cambiar las cosas. Pues... Y para empezar, cambiarlos a ellos. Kiko, antes de irnos a la segunda parte, si queréis apuntar algo, nos quedan 3-4 minutos antes de irnos. ¿Querías apuntar algo? Porque estamos calentitos y necesitamos un pequeño receso, porque realmente estamos casi para hacer una llamada a las armas, pero mantendremos la tranquilidad, porque nuestra arma es el micro, y en vez de llevar espadas y escudos, lo que tenemos es un medio y un pensamiento que es hermandad para todos, y al que no le guste, pues ya sabe, un antihistamínico para que no se rasque. Mira, yo solamente quería apuntar y quería denunciar de que no solamente tenemos lo que son trabajadores pobres, sino que tenemos lo que es autònoms pobres. Autònoms que pagan als treballadors y que no cobran res y han de posar calés. Lo he dicho en catalán, pero lo digo en castellano. Por favor. Autónomos, ¿vale?, que no cobran nada, que tienen que poner dinero para mantener lo que es
un bar, un restaurante, un chiringuito, lo que sea, ¿vale? Y después quiero denunciar otra cosa. Se ha instaurado lo que es el miedo. El miedo. La ultra izquierda está atacando a los que somos de derechas y nos insultan y nos faltan diciendo que somos de ultraderechas. Pero es que en los pueblos, en los municipios pequeñitos, esto está sucediendo. Esto está sucediendo y te atacan a nivel de negocio, a nivel de cerca de casa y te achantan. Y esto es lo que está pasando y está pasando en las fiestas mayores. Están diciendo no vamos a tomar lo que es una hamburguesa o un Frankfurt en su restaurante porque es de ultraderecha. Esto está pasando. No riamos. Es muy fuerte. Ya, es verdad. Pero son comentarios que mis hijos tienen que oír. Y esto lo pero no tenía ni que trascender. Es una falta de respeto. Ignorarles ¿Qué pasa esto? Quieren eso, la crispación. Bien. Bueno. Último apunte, cuando antes Daniel estaba hablando de que, claro, la izquierda dice, no, oye, que al final esto, ¿quién lo paga? Pagan las grandes multinacionales. Yo le diría a la gente que piensa de esta manera, sí, pagan las grandes multinacionales, vale, muy bien. Pagarán hasta que no puedan pagar más. Y cuando no puedan pagar más, se van a marchar. Y cuando se marchen, ¿verdad que tú no te puedes marchar? ¿Verdad que tú, trabajador, que cobras unos 1.000 y pico o 2.000 y poco al mes, no te puedes marchar porque no tienes dinero para marcharte? Pues vas a seguir siendo tú quien pague el pato del incremento del gasto público. Siempre has sido tú y siempre vas a seguir siendo tú. Porque lo que no puede arriesgarse el gobierno es a perder los ingresos de las multinacionales. Con lo cual, ¿va a repercutir el gasto y el ingreso público en las grandes multinacionales? Sabiendo que si se les van, solo les quedan los 4 pobres de este país. No, señor. Se va a ser a toda esa especie de clase media deprimida a la que le va a seguir subiendo, tanto como pueda, mientras no se quejen. Así que, oye, le digo al ciudadano medio, ten en cuenta que eres tú quien está pagando esto y que tu inacción es cavar tu propia tumba. Pau, has puesto mala cara cuando he dicho esto, Ramón. ¿Tiene algo que apuntar usted? No, es que si no tenemos multinacionales ya en España. Exacto. También. Ahí, vamos a ver, ahí. seamos, iba a decir francos, mejor que rectifico. Seamos sinceros, no tenemos multinacionales en España. ¿Nuestras no? ¿Nuestras? Pues si las hemos vendido todas. Todas, no hay ninguna. Nos hemos quedado huérfanos de todo. Hemos destrozado el tejido productivo de este país. Claro. Asqueados ya, ¿eh? Sí, sin duda. Este peliculón. Yo quería haber dicho algo más. Eso sí. Tenemos 1 hora y media más de programa. Vamos a hacer el que entra los 5 minutos de publicidad. Son las 9:30. Está escuchando RCE en el 106.9 de la FM. Y sube esa música, porque esa música, ¿saben quién es el autor? Isidra. El que tiene aquí delante. Vámonos con los vikingos.
Estamos en RC, en el 106.9 de la FM. Estamos en la hora vikinga, son las 9:37 y empezamos esta segunda parte de esta mañana radiofónica hablando de cosas que nos interesan, cosas que afectan a la sociedad y sobre todo, como dice nuestro compañero Joan Rica, de muchas verdades. Pues nada, 9:37, se nos incorporan nuevos contertulios y contertulias y damos la bienvenida y a la continuidad a Noelia Rebón. Noelia, bienvenida, seguimos en el programa. Gracias, Isidra. Daniel Boseler, que marchará en unos minutos. Gracias por seguir con nosotros, Daniel. Gracias siempre por tu aportación. Señor Gonzalo, Fabra. Es que hoy ya no, te digo pedir disculpas, pero llevo todo el día con una chupa la batrusca, parezco de la Yolanda Díaz, no doy ni una hoy. Bueno, no te preocupes, no. Los precios y los órdenes de precios, porque la si pareces, y viva España. Bueno, pareces Ozores, ya. Eso se trata. Acertado. No te preocupes, me presento yo. Gonzalo Fuster Fabra. Lo has acertado, ¿eh? Lo has acertado, ¿eh? Y si yo te dijera, sí, chaño, tú que eres un majete, ¿quién soy? Hombre, el Barragán. Barragán, claro. Muy bien, Barragán, 2 puntos. Son los clásicos. Te ha tocado la muñeca la chochona. Bienvenido a la tómbola. Quico Ferrer, ximpun, ximpun. Buongiorno, Buongiorno, gràcies per estar aquí, Quico. Has vist? Avui repeteixes, hòstia, t'has portat bé, et quedes. M'han donat un positiu, Un positiu. Sí. Un gomet. Ja tens crèdit social, ja pots penjar pernil. Vale, gràcies. Si no, tindràs que menjar cucs. Pau Rica, gràcies per ser aquí. Ara arriba la nostra hora, parlarem de tot el que vostè vulgui. És un plaer acompanyar-te fins al final. Sí? O un plaer o una amenaça. Penso quedar-me fins al final. Sap que d'aquí acabarem o a la presó o al manicomi. Bueno, la meva esposa diu que el dia menys pensat tindrà que portar-me tabaco a la presó. Sap on ha d'acabar molta gent que tenim a la taula? Al Parlament o al Congrés. Bueno, jo tinc aquesta esperança. Sí? Almenys per poder anar al Congrés amb aquell en el púlpito, perquè allò no és un atril, en el púlpito aquel que tienen donde hacen las charlitas, alguien tiene que subir algún día y decirles, de verdad, ¿no les da a ustedes vergüenza lo que están haciendo? Pues sí, porque han convertido el Parlamento y el Congreso en un comedy club, lleno de monólogos graciosos. Falta de respeto. Pati Rodríguez. Buenos días. Buenos ¿qué días, tal? risueña. Por no llorar. Por no llorar. Por no llorar, ¿no? Pues gracias por estar todos aquí y seguimos con este programa que en esta mañana vamos a seguir dando cataclunga, que és la palabra que nos inventó nuestro amigo Quico Ferrer, el del gas monkey, el del ximpun, ja el coneixen. Bueno, seguim al matí. Daniel, hem començat amb alegria perquè les segones parts d'aquest programa són alegria, però anem a posar-nos serios. Mira, yo quería poner, antes de irme, de relieve, esto que estamos asistiendo los ciudadanos que se llaman las comisiones de investigación. Y lo quería poner de relieve, que se han convertido ahora mismo en verdaderos escenarios de podcast que utilizan los políticos para hacer su propaganda. Y que evidentemente el objetivo que deberían responder estas comisiones, que es al interés general, yo creo que ahora mismo esto está vacío de contenido, a pesar de todo el pastizal que nos cuesta este tipo de comisiones. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a hacer incidencia en el cáncer que tenemos en España, que es esta cuestión ideológica, esta industria política conectada completamente con la ideología y apartada completamente de lo que yo llamo la buena gestión. Y tenemos ejemplos gravísimos. Yo no sé qué más tendrá que pasar para que la gente se dé cuenta que los postulados del comunismo ya hace muchísimas décadas que nos demostraron, ¿de acuerdo?, que acreditaron hasta dónde podían llegar los niveles de pobreza, que no ha funcionado en ningún sitio del mundo. Es decir, y especialmente en Cataluña, este despliegue de intervencionismo, de injerencia de la política en la vida de la gente, nos está conduciendo a los peores registros de desequilibrios sociales en la democracia. Y especialmente esto se ha visto en Barcelona. Que tenéis que dejar a la gente en paz, tenéis que dejar el mundo empresarial en paz, tenéis que dejar que las cosas funcionen por las leyes de los mercados, no por vuestras leyes. Que hay dos maneras de funcionar. Una es la que estáis desplegando vosotros, que se llama el intervencionismo político. Y lo veis, por ejemplo, en el mercado laboral. ¿Por qué estamos a la cola de la Unión Europea? Porque decir que estamos a la cola es un dato, es una realidad. Eso es irrebatible. Es por qué. La respuesta no es otra.